Capítulo 571. Presa oriental de Hyuhyang. La anciana salió de la habitación con una bolsa negra en la mano. Estos son los amuletos que no me sirven. Si vas a encontrar ese fantasma, entonces, por supuesto, necesitas toda la ayuda que puedas obtener. La anciana le empujó la bolsa. Te los daré todos. Al mirar la bolsa de talismanes, los labios de Chen-He se crisparon. Abuela, ¿cuánto has gastado en comprar tantos amuletos? El precio no es importante, lo importante es que son efectivos. Chen-He tenía una buena impresión de la anciana y no quería verla siendo estafada más. Por lo tanto, planeó ayudarla. Abuela, ¿puede presentarme al hombre que le vendió esas muñecas? Claro, te lo presentaré cuando vuelvas. Es un sensei poderoso aunque no lo parezca. De hecho, los que de verdad son talentosos suelen ser odiados por el mundo. Cuanto más oía Chen-He la historia de la anciana, más se confirmaba que la habían estafado. Tras obtener la dirección de la persona, Chen-He se marchó con la bolsa. Al salir de la zona residencial, Chen-He echó un vistazo a la foto que había sacado con su teléfono. No se leían bien las palabras de las páginas. En vez de caracteres chinos, parecían más bien símbolos. ¿Quién podría entender esto? Chen-He cerró el álbum y llamó al parque de atracciones. Ya era por la tarde cuando llevó a Wen-Wen a casa y le retuvieron otros incidentes. Como no estaba en la casa encantada, Su-Wan siguió sus órdenes y cerró cuando se puso el sol. All-Sou y Duan Yue hicieron una actuación perfecta. No hubo ningún accidente y Chen-He suspiró aliviado. Tengo que recompensar a All Zhou y a Duan Yue de alguna manera. Dicen que no quieren nada, pero veo que a All Zhou le gusta Duan Yue. Quizá pueda ayudarle a conquistarla. Y en cuanto a Duan Yue, todas las chicas deberían tener un sueño de estrellato. Puedo prometerle que la haré protagonista cuando quiera rodar la película para cumplir el sueño del escritor. Tras terminar la llamada, Chen-He metió las cosas de la anciana en su mochila y llamó a un taxi para ir a la presa del este de Hyuhyang. No se activó la misión para el visitante especial, Wen-Wen. ¿Dónde estaba el problema? ¿Será porque no dejé que Wen-Wen se acercara a ninguna atracción relacionada con el agua? La tía de la niña había advertido a Chen-He sobre dejar que la niña se acercara al agua. Chen-He no habría hecho daño a la niña solo por una misión, y por eso podría ser que no se hubiera activado la misión. Cuando Chen-He llegó a la presa, ya se estaba poniendo el sol. Al abrir la ventanilla, pudo ver claramente que hacía mucho más frío que en la ciudad. El conductor miró a Chen-He y le exigió. 25 RMB por favor. ¿25? ¿Tan caro? ¿Crees que no he estado aquí antes? Chen-He había estado mirando alrededor cuando el conductor le pidió una tarifa tan cara. Según el taxímetro, en realidad no es tanto, pero hoy en día nadie quiere venir a la presa del este de Hyuhyang. Ha habido una serie de accidentes durante el último mes, así que todo el mundo sube el precio cuando un pasajero quiere venir a Hyuhyang Oriental por la noche. Además, te he traído solo a ti, y seguro que no consigo ningún pasajero de vuelta a la ciudad. El conductor era joven y se apoyaba en el volante con impaciencia. Apúrate. Pronto será de noche y las carreteras estarán aún más difíciles de navegar. Este lugar no es muy seguro de noche. ¿Incluso sabes eso? Chen-He estudió al conductor. Parece que la lección de seguridad de tu empresa a sus empleados sigue faltando. Parece que no me reconoces. El conductor miró a Chen-He con el ceño fruncido. ¿Quién eres? Si no quieres que ocurra ningún accidente, entonces me cobrarás un precio justo. Hoy has encontrado a la persona equivocada para estafar. Chen-He se reclinó en la silla. Después de todo, no tengo prisa. Puedo perder el tiempo contigo aquí todo el día. Sin embargo, debes tener cuidado. Hyuhyang Oriental es realmente un caos por la noche. Puede pasar cualquier cosa. El conductor estaba más familiarizado con la ciudad que la gente normal. Los taxistas recorrían la ciudad a diario y sabían muchas cosas que otros no conocían. Tan pronto como Chen-He dijo eso, el rostro del conductor se desplomó. Se había topado con un matón que era más desvergonzado que él y, para empeorar las cosas, sabía que Chen-He tenía razón. ¿Por qué un hombre con una mochila iría a una presa rural por la noche? Cuanto más estudiaba a Chen-He, más inquieto se sentía, pero no retrocedió. Todo el mundo está subiendo sus precios,
pero está bien, te descontaré 20. Solo te daré la cantidad en el temporizador. Esto es por tu propio bien, porque cuando gastes el dinero ganado ilegalmente, te encontrarás con fantasmas. Los dos siguieron discutiendo durante algún tiempo. El cielo se oscureció. Chen He no salió del coche. En cambio, sacó una gran cantidad de talismanes de papel de su bolso y comenzó a estudiarlos. Ignoró al conductor, quien trató de razonar con él. A los ojos del conductor, Chen He se había transformado de una mala persona a un loco. ¿Qué persona normal llevaría tantos talismanes en su bolso? Bien, considérame desafortunado hoy. El conductor cedió. Todavía eres joven, cambia un poco tu actitud. Puede que te vuelvas a encontrar conmigo si sigues conduciendo por el turno de noche. Después de pagar la tarifa, Chen He salió del auto. La última frase de Chen He resonó en la mente del conductor, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Sintió como si acabara de ser maldecido. Maldijo en voz baja como si tuviera miedo de que Chen He lo escuchara y luego se fue. Aún joven e inexperto, probablemente todavía no desgastado por la sociedad. Afortunadamente, se topó con alguien como yo, que tiene un temperamento suave. Esto es bueno para él. Chen He tomó su mochila y caminó hacia la represa. La presa del este de Jiujiang era una represa pequeña y estaba cerca del este de Jiujiang, por lo que la gente había estado visitando este lugar para nadar y pescar. Sin embargo, a partir de cierto periodo, la gente había dejado de visitarla. De pie junto a la represa, Chen He sacó su teléfono para encender la luz. Se dio cuenta de que había un destello de luz no muy lejos de él. Chen He usó su visión Yin-Yang para darse cuenta de que había dos personas pescando en la orilla. Uno estaba sentado y el otro estaba detrás de él. El que estaba de pie probablemente pensó que era aburrido, así que se escabulló. Acabo de decir que este lugar está desierto, pero hay dos pescadores alrededor. Chen He quería saber más sobre la represa, por lo que estos pescadores deberían ser una buena apertura. Trotó hacia el pescador. El pescador estaba completamente concentrado y ni siquiera volvió la cabeza. Miró fijamente el luminoso flotador de pesca, en el agua. La noche lentamente se tragó el cielo, y el pequeño destello de luz era visible en la superficie del agua. Minutos después, el luminoso flotador se sumergió y el hombre inmóvil reveló una sonrisa. Finalmente, el pez mordió el anzuelo. Capítulo 572, Pez grande. El borde de la gorra cubría el rostro del hombre. Sostuvo la caña de pescar y sonó emocionado. El hombre de repente dijo, eso cuando Chen He se acercó, y esto hizo que Chen He se pusiera alerta. Se detuvo y usó la visión Yin-Yang para estudiar al hombre. Después de confirmar que era una persona normal, suspiró aliviado. Parecía que estaba siendo demasiado cauteloso. Chen He no interrumpió al hombre durante el momento importante en que estaba tratando de enrollar el pez. Este va a ser grande. El hombre usó ambas manos para tirar de la caña. El sedal se tensó y se dio cuenta de que no podía enrollar el sedal. El hombre saltó de su asiento. Se inclinó hacia atrás y logró enrollar lentamente el sedal. ¿Qué has pescado? Chen He también tenía curiosidad. La presa no era grande, por lo que no debería haber ningún pez grande allí. Por otra parte, podría haber una excepción. Muchos ríos pasaban por Jiujiang, y los peces grandes de otros ríos podrían haber quedado atrapados en la presa. ¿Necesitas ayuda? Chen He se acercó al hombre y habló en voz baja. El hombre estaba completamente concentrado en atrapar el pez y no respondió a Chen He. Usó toda su energía y su cuerpo lentamente se arrastró hacia atrás. Chen He no forzó su paso. No sabía nada de pesca, por lo que podría arruinar algo bueno. ¿Cómo es posible que haya un pez tan grande en la presa del este de Jiujiang? Chen He levantó su teléfono para alumbrar la superficie del agua. Justo en el lugar donde se hundió el corcho, pudo ver una sombra subiendo lentamente a la superficie. ¿Qué es eso? La sombra medía aproximadamente 1,5 metros de largo, era delgada y parecía moverse hacia arriba y hacia abajo. La oscuridad de la noche y el agua hicieron que a Chen He le costara reconocerla incluso con su visión Yin-Yang. El hombre usó cada onza de energía en su cuerpo. El hilo de pescar estaba tenso y Chen He se acercó a su lado. Como mero espectador,
Le preocupaba que el hilo se pudiera romper repentinamente. El hombre y el pez lucharon mucho. Esta fue la primera vez que Cheng-He se había involucrado en una actividad de pesca tan emocionante. El estancamiento continuó durante unos 10 segundos antes de que el hombre comenzara a quedarse sin energía. Parecía musculoso, pero no tenía resistencia. Sin embargo, el hombre se negó a renunciar a una captura tan grande. No pudo atrapar el pez, así que continuó luchando con él. Después de un rato, con un zumbido, el hilo pareció ser cortado por algo, y el hombre se desplomó en el suelo sobre su trasero. Fue una caída bastante seria. La gran captura se escabulló, y el hombre maldijo en voz alta, golpeando la caña de pescar contra el suelo. La caída anterior le había causado mucho dolor. No pudo levantarse durante mucho tiempo, y al final, Cheng-He fue quien fue a ayudarlo. Hermano, ¿estás bien? En comparación con el hombre, Cheng-He estaba más interesado en el pez grande de antes. ¿Qué estabas pescando antes? ¿Tenemos un pez tan grande aquí en nuestra presa? La expresión del hombre se suavizó. Ese era el rey pez. Lo he estado siguiendo durante 3 meses. ¿Rey pez? Este parecía ser el secreto del hombre y no estaba dispuesto a compartirlo con Cheng-He. Para una presa que tiene una historia tan larga como esta y lagos más grandes en el interior, los reyes pez no son raros. Pueden vivir mucho tiempo y son mucho más grandes en comparación con sus hermanos. ¿Nuestra presa también tiene un rey pez? Cheng-He pensó que era bastante interesante. La presa Jiujiang Oriental se había construido hace mucho tiempo, pero la presa era solo un poco más grande que una pequeña presa. ¿No lo viste antes? El hombre se arregló la ropa y se quitó la gorra. Los labios del hombre eran muy finos y parecía del tipo que era tacaño y difícil de acercar. Y entonces, ¿cómo te enteraste de que nuestro pantano tiene un pez rey? ¿Lo has visto antes? Cheng-He tuvo más curiosidad. Yo era miembro de la Asociación de Pesca de Jiujiang. Para nosotros, los aficionados a la pesca, capturar un pez rey es un orgullo que durará mucho tiempo, por lo que he seguido las noticias relevantes. Al hablar sobre su historia con el pez rey, el hombre sonó bastante orgulloso. Noté los constantes accidentes alrededor de la presa oriental de Jiujiang y, en cierto periodo de tiempo, el número de ahogamientos se triplicó. Esto es muy anormal para mí. La presa en sí no ha cambiado, por lo que solo podría significar que algo más ha entrado en esta presa. Sospecho que podría ser un pez rey que terminó aquí accidentalmente. Según tu explicación, esas víctimas de ahogamiento deberían tener signos de ataque. La policía no es tonta, los ahogamientos y los ataques de peces son dos causas de muerte completamente diferentes. Todos ustedes han sido engañados por el pez rey. Es diferente de otros peces y es muy inteligente. Además, la razón de su asesinato podría no ser comerse a la gente. Simplemente pensó que era divertido o quizás fue por venganza. El hombre parecía estar muy familiarizado con los peces. Te daré un ejemplo. Deberías haber visto lo que pasó antes. En otras palabras, la existencia del pez rey está demostrada. Pero la policía ha registrado esta presa muchas veces para buscar cuerpos, pero nunca han encontrado al pez rey. ¿Sabes por qué? ¿Hay cuevas dentro de la presa donde esconderse? No solo eso, el gran pez se ha vuelto tan inteligente que una vez que aparece un barco en la superficie, sabe que es hora de esconderse. El hombre vio la incredulidad en el rostro de Cheng-He y tosió. Se frotó la cintura y luego continuó. Si quieres pescar un pez rey, no debes tratarlo como un pez normal. Tienes que poner su inteligencia al mismo nivel que la tuya o verlo como un ser humano muy astuto. Cheng-He miró la presa y asintió inconscientemente. Si hay un barco en la superficie, puede detectarlo. Por lo tanto, solo hay 2 formas de atraparlo. Uno es pescarlo hasta la tierra o drenar toda la presa. El gobierno no va a drenar una presa entera por un pez. Aunque la presa no es tan grande, su ubicación es estratégica. Está justo entre la parte alta y baja del arroyo. El hombre retiró el sedal para comprobar el corte. ¿Puede cortar una línea tan gruesa? Incluso probé su solidez antes. Tocó la cortadura. ¿Cómo es que parece que esto ha sido mordido? ¿Puede haber 2 kingfish en la presa? Cheng-He se acercó a echar un vistazo. Solo lo sugirió, pero sorprendió al hombre. Quizás uno fue cebado, y el otro fue a salvarlo mordiendo el hilo de pescar. Solo estoy divagando, es mejor que sigas tu propia experiencia. Pero esa es una posibilidad. El hombre miró a Cheng-He. Contando esta vez, he logrado cebarlo 3 veces, y cada vez, fallé porque la línea se rompió.
Capítulo 573. Cebos de pescado. Una o dos veces, podría ser una coincidencia, pero cada vez que pasa. El pescador pensó que algo andaba mal. ¿Pero puedes estar seguro de que son kingfishes? ¿La presa es suficiente para mantener a 2 peces grandes? Desde la perspectiva de Chen He, ya era el límite de la presa para mantener a un pez grande. El sistema de agua en Hujiang es complicado, y aguas arriba de esta presa está conectado a muchos ríos grandes. Cuando estaban construyendo esta presa, la gente incluso descubrió un arroyo subterráneo, por lo que no debería haber escasez de alimentos. El hombre vaciló antes de agregar. Este lugar solía ser una fosa común muy famosa. Aquellos que no tenían dinero enviarían a los muertos río abajo, por lo que este lugar no solo tenía muchos peces grandes, sino que también eran salvajes, y los registros de lesiones eran bastante frecuentes. Se alimentan de personas. Eso fue hace mucho tiempo, y las cosas han mejorado mucho. El hombre tomó la caña de pescar y cerró silenciosamente la tapa del gran cubo rojo que estaba al lado. ¿Qué hay ahí dentro? Carnada para peces, mi propia receta. Esa es la razón por la que el kingfish muerde mi anzuelo. El hombre se paró junto al balde e iluminó la superficie del agua con una linterna. El kingfish es muy inteligente. Después del susto de hoy, probablemente no se acerque durante varias semanas. ¡Qué lástima! Cuando el hombre habló, Chen He no dejó de mirar el balde de agua. El hombre no usaba carnada comprada y emitía un olor muy extraño. Cerrando el balde, el hombre lo tomó todo y comenzó a caminar hacia una pequeña cabaña junto a la presa. ¿Qué está haciendo? Chen He lo siguió. Sintió que podría obtener pistas más valiosas de este hombre. ¿Ves esos puntos brillantes en el agua? El kingfish no arrastró el flotador luminoso hacia el agua, así que planeo arrastrarlo de vuelta. Los flotadores son bastante caros. Llamando a la puerta, después de un tiempo, un hombre de aspecto Hans, abrió la puerta. Era el hombre que había estado detrás del pescador antes. No era alto, solo 1,6 metros. Su piel era oscura, probablemente porque trabajaba bajo el sol. ¿Ya te vas? Hoy estás muy temprano. ¿Normalmente no pescas hasta las 2 o 3 de la mañana? El nombre del hombre estaba escrito en su etiqueta, San de Abo, un trabajador de la presa. El pescador aprovechó la oportunidad para regodearse y bajó la voz deliberadamente e incluso hizo gestos. No tienes suerte. Una vez que te fuiste, el kingfish mordió el anzuelo. Si no me crees, pregúntale a este joven. Casi atrapo al kingfish. ¿El kingfish mordió el anzuelo? El hombre se sorprendió. Sí, yo también estaba allí. Chen He respondió por el pescador. Si mordió el anzuelo, ¿por qué lo soltaste? San Dabo observó al pescador. ¿Qué ha pasado esta vez? Cortaron el sedal. Hace un momento hablaba con este joven y creemos que hay más de un gran pez en la presa. ¿Más de uno? Tendré que informar a mis superiores. San Dabo se sorprendió aún más. Su trabajo era cuidar la presa. Si había basura en el agua, usaba su bote para sacarla, así que cuando escuchó, por primera vez sobre el pez rey en la presa, primero se preocupó por su seguridad personal. La presa de Hujiang del Este estaba increíblemente aislada y, a menudo, ni siquiera veía la sombra de otra persona durante bastante tiempo. Cuidaba este lugar solo y era normal que sintiera miedo. ¿Qué sentido tiene? No drenarán toda la presa a menos que haya pruebas reales de que el pez rey ha matado a alguien. El pescador se encogió de hombros. No voy a perder tiempo hablando. Préstame tu bote, quiero recuperar mis flotadores. ¿Por qué no esperas hasta que amanezca? Acabas de enfadar al pez rey y si entras al lago ahora, definitivamente vendrá por ti. San Dabo miró la oscura superficie del agua y sintió que el pez rey solo los estaba esperando. Ponte el chaleco salvavidas y prepara la lanza de pesca. Si el pez rey se atreve a aparecer, resolveremos este problema de una vez por todas. Lo he pescado 3 veces, pero nunca he visto cómo se ve. Por otra parte, hay pocas especies de peces que puedan crecer tanto en Hujiang. ¿Estás seguro de que quieres ir? Ya te lo he dicho, cuanto más larga sea la vida de un pez, más valorará su vida. Probablemente se ha hundido hasta el fondo del agua. El pescador entrecerró los ojos hacia la llave que colgaba de la cintura de San Dabo. El pez rey es astuto, pero al fin y al cabo es un pez. No podemos subestimarlo, pero tampoco hay que sobreestimarlo, o si no, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y las personas del pasado que rezaban al dios del río? Sé que estás familiarizado con el pez rey,
pero no hay necesidad de arriesgar tu vida por una teoría. San Dabo estaba muy asustado. Mis flotadores luminosos están hechos a medida. No son baratos. También están pintados con un cebo que se utilizó para atraer al pez rey. Si espero hasta el amanecer, ya habrán desaparecido. Además, están a solo 8 metros de la orilla. No tomará más de unos minutos. Si te quieres ir, vete solo. Yo no iré. San Dabo quitó la llave y se la entregó al pescador. Después de recibir la llave, el pescador dudó. Su vacilación hizo sospechar a Chen He. Una boya, por muy cara que fuera, no sería más cara que una vida humana, ¿verdad? ¿Realmente al pescador no le importaba la amenaza del Kingfish? ¿O había algún secreto sobre esa boya? ¿Le preocupaba que se la llevaran otros al día siguiente? El cielo se estaba oscureciendo y solo se volvería más peligroso. El pescador miró las boyas y decidió finalmente recogerlas. Caminó hasta el fondo de la cabaña con la llave y sacó el remo, el arpón y la cuerda. Este hombre se ha vuelto loco seguro. San Dabo habló para sí mismo. Se preparó para detener al hombre. Después de todo, si le ocurría algo al pescador bajo su vigilancia, él sería el responsable. Hermano, veo que ustedes dos tienen una muy buena relación. Chen He extendió la mano para agarrar los hombros de San Dabo, pero antes de que pudiera terminar, el hombre contraatacó. ¿Quién tiene una buena relación con él? Es un hombre difícil de tratar. Si el Kingfish no solo mordiera su cebo, no me preocuparía por él. Entonces, ¿por qué el Kingfish solo muerde su cebo? ¿Qué tiene de especial su cebo? Sé lo que quieres preguntar. Muchos pescadores han venido a preguntarme qué tipo de cebo está usando, pero no lo sé. Este hombre es muy reservado y solo viene a pescar de noche. Siempre que quiere usar el cebo, lo esconde bien. Hasta ahora, nadie ha podido entender por qué, pero ahora que lo mencionas, es bastante extraño. El Kingfish no muerde el cebo de otras personas, solo el suyo. Entonces debe haber algo especial en el cebo. Chen He y San Dabo se acercaron al pescador. Cuando los vio acercarse, inmediatamente agarró el cubo y el resto de cosas. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué te parece si lo dejas pasar? Es demasiado peligroso que vayas ahora. San Dabo le aconsejó, pero el pescador lo ignoró. Ató la cuerda a la parte delantera del bote y luego colocó el cubo con el cebo y el arpón en el pequeño bote del trabajador. Capítulo 574. Aguas profundas. El pescador no era tonto. Para evitar que ocurriera un accidente, ató la cuerda al bote. Si había un problema, la gente en la orilla podría jalar el bote de vuelta. Ustedes dos quédense en la orilla. Si levanto una luz grande, empiecen a jalar la cuerda. Encendió la lámpara de pesca que llevaba consigo. Con una respiración profunda, saltó al bote. El agua estaba oscura y nadie podía ver lo que se escondía debajo de ella. El cuerpo se balanceaba con el bote. El pescador se sentó lentamente, puso la lanza de pesca al alcance de su brazo y sostuvo la lámpara entre sus piernas. Luego, tomó los remos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? San Dabo vigilaba la cuerda, preocupado de que este pudiera ser un viaje sin regreso para el pescador. Si el pescador terminaba siendo comida para peces, ese sería un final realmente triste. Algunos peces se vuelven más activos por la noche, y el rey pez solo muerde el anzuelo por la noche, así que eso significa que es este tipo de pez. Seguir esperando, solo hará la situación más peligrosa. El pescador se obligó a calmarse. Sostuvo los remos con ambas manos y lentamente se alejó de la orilla. Este tipo en verdad busca la muerte. Chen He rara vez hacía ese tipo de comentarios sobre otros. Él no era bueno con el agua, así que si fuera él, definitivamente no habría elegido ese momento para ir por el corcho. No le tenía miedo a los fantasmas, pero al mirar el agua ondulante, tenía un miedo indescriptible. Era un instinto. Había una voz en su mente que le recordaba que había algo escondido en el agua y que la presa era peligrosa, así que era mejor mantenerse alejado. El pescador se alejó de ellos y, desafortunadamente, el corcho fue arrastrado por la corriente más profundo en el lago. Inicialmente, estaba a solo 8 metros de la orilla, pero ahora estaba a más de 10 metros. El pescador se sentó de espaldas a ellos.
Dejó de lado su preocupación y se concentró en remar. El bote se movió lentamente hacia el corcho. La presa estaba inquietantemente silenciosa. En la orilla, Chen He y San Dabo observaban al pescador con el alma en un hilo. Ambos habían visto al rey pez, sabían que había un monstruo en la presa. Había caído la noche, pero no había estrellas en el cielo. El cielo estaba cubierto de nubes y el agua de la presa estaba igual de oscura. El cielo y el agua eran como unas fauces abiertas y el pescador se estaba moviendo lentamente hacia dichas fauces. Casi ahí. Sentado en el bote, el pescador mantuvo los ojos en el corcho luminoso. Apretó los dientes y se obligó a no mirar alrededor. Debería estar bien. El rey pez se asustó, así que evitará el bote. Antes, cuando la policía vino a recuperar los cuerpos, los evitó. El pescador se decía a sí mismo mientras sus manos se movían más rápido. Los alrededores estaban demasiado tranquilos. El único sonido era el de los remos golpeando el agua, pero ese sonido ponía al pescador extrañamente agitado. El flotador parece que sigue flotando hacia adelante. Esta corriente no me beneficia, pero por suerte, la cuerda es larga. Solo necesito recogerla antes de que la cuerda se tense. La cuerda estaba atada a la cuerda por un extremo y, al muelle por el otro, era como un salvavidas. Probablemente debido a la corriente, la distancia entre el hombre y el flotador no se cerraba. El barco se alejaba más y, lentamente, San Dabo se dio cuenta de que algo iba mal. Ya está a más de 10 metros de nosotros, pero la cuerda más larga dentro de mi almacenamiento solo mide 10 metros. ¿Habrá atado varias cuerdas juntas? San Dabo tiró de la cuerda que se estaba hundiendo en el agua con confusión. Tiró de ella, y no había mucha resistencia. No es bueno, gritó mientras tiraba. Se dio cuenta de que el final de la cuerda había sido cortado. Vuelve ahora. La cuerda ha sido mordida. San Dabo entró en pánico y le gritó al pescador. Chen He no esperaba este desarrollo. Miró como al final de la cuerda. Estaba irregular y no parecía haber sido cortado por un cuchillo, sino que se sentía más como si hubiera sido mordido por algo. Para poder morder la cuerda en tan poco tiempo, este pez rey no es débil. Chen He tocó el borde de la cuerda. Probablemente porque estaba empapada en agua, desprendía un débil hedor a pescado. Examinó el corte más de cerca y se dio cuenta de que había muchas marcas de mordidas alrededor de los bordes de la cuerda. Esto no parece haber sido mordido por un solo pez, sino por un banco de peces. Chen He sintió que las marcas de mordidas eran extrañas, pero no podía explicarlas. San Dabo seguía llamando la atención del pescador, pero el hombre no parecía oírlo. ¿Qué le pasa? Justo cuando San Dabo estaba todo nervioso, el pescador finalmente llegó al flotador luminoso. Faltan 2 metros. El pescador estaba de espaldas a ellos y no se volvió. En su mente, la cuerda conectaba su barco y el muelle, así que cuando la cuerda estuviera tensa, detendría el avance del barco. Como podía seguir avanzando, significaba que estaba a menos de 10 metros de la orilla. Vuelve. Detrás de él había un ruido, pero el pescador lo ignoró. Siguió con la mirada fija en el flotade. 1 metro más. Se inclinó hacia la parte delantera de la embarcación y levantó la linterna. Su luz iluminó las aguas. Fue entonces cuando notó que el flotador seguía avanzando y que su movimiento era distinto a la corriente natural. De hecho, era como si algo sujetara al flotador desde debajo y lo estuviera arrastrando hacia adelante. El pescador observó el flotador y un extraño pensamiento cruzó por su mente. ¿Estaba el rey pez usando el flotador como cebo para atraparlo? El flotador personalizado estaba justo delante de sus ojos. El hombre no dudó y levantó la linterna. La luz atravesó las aguas, pero no había nada alrededor del flotador. Vaya un susto para nada. El hombre sostenía la linterna en una mano y con la otra se acercó al agua. Justo cuando estaba a punto de alcanzar el flotador, el agua alrededor de la embarcación empezó a burbujear y a balancearse. Entonces, con el brillo de la linterna, el hombre descubrió una sombra, justo debajo del flotador que se acercaba a una velocidad inimaginable. El rey pez. El pescador ignoró el flotador y fue a coger el arpón, pero cuando consiguió sujetarlo, la sombra del agua volvió a desaparecer. ¿A dónde ha ido? Antes de que pudiera recuperar el aliento, la pequeña barca se sacudió como si algo estuviera intentando volcarla. Está debajo de la barca.
El pescador se agachó para bajar su centro de gravedad. La linterna que había dejado en la parte delantera de la embarcación se inclinó y resbaló hacia el agua. Coño. El hombre vio cómo la linterna se hundía en el agua. Sin dudarlo, cogió el flotador luminoso del agua y regresó a la orilla. Rápido, tirad de mí. Cuando se dio la vuelta, se percató de que ya había flotado una distancia considerable de la orilla. El flotador que sostenía en la mano estaba conectado al sedal y el sedal estaba enredado con un pelo negro que despedía un hedor horrible. Capítulo 575. Demasiado. ¿Pelo? ¿Por qué habría pelo en el sedal? El hombre había estado pescando durante décadas y esta era la primera vez que encontraba algo como esto. En ese momento, su mente estaba en blanco. Sus ojos miraban hacia abajo, queriendo averiguar si era pelo o simplemente hierba acuática. La luz de pesca se hundió lentamente. La luz captó una sombra que se movía hacia arriba en el agua. No lo miró de cerca, pero pudo distinguir su sombra. No tenía aletas ni cola, pero parecía tener extremidades. ¿Una persona? Cuando este pensamiento llenó su mente, el bote fue golpeado nuevamente, poniendo al hombre en modo de pánico total. Sacó su cuchillo para cortar el sedal y comenzó a remar hacia la orilla como loco. Tráeme de vuelta, rápido. Remó violentamente, pero el bote no se movió. El pelo negro comenzó a arrastrarse hacia el bote. ¿Qué son estas cosas? El bote no solo no se movió hacia la orilla, sino que fue arrastrado lentamente hacia el centro de la orilla. El pescador entró en pánico, agarró el balde que estaba lleno de su cebo especial y lo esparció lejos. Al final, incluso tiró el balde lo más lejos que pudo. Nadie sabía qué era el cebo, pero por extraño que parezca, después de que se echó el cebo, el pelo negro del bote se deslizó y la sombra negra corrió hacia el lugar donde había caído el cebo. ¿Estoy a salvo? El hombre agarró los remos y se dirigió hacia la orilla. Cuando volvió la cabeza, vio algo que nunca olvidaría. Rompiendo la superficie, carretes de objetos parecidos a hierba acuática corrieron hacia el cebo que había dejado caer. Entonces, tantos de ellos. Sus brazos estaban fríos y su cuerpo temblaba. El hombre no se atrevió a volverse atrás. Agarró los remos con fuerza y remó hasta la orilla. Sálvame, sálvame. La cosa debajo del agua estaba distraída por el cebo del hombre y lo ignoró temporalmente. Usando esta apertura, el hombre logró escapar. Corrió hacia la orilla y casi tropieza cuando intentó bajar del bote. El pescador estaba cubierto de sudor frío. Se sentó lejos de la orilla y jadeó con avidez en busca de aire. ¿Viste al rey de los peces? Sam Dabo se sorprendió por la reacción del hombre y corrió inmediatamente al lado del pescador. El hombre agitó sus manos frenéticamente. Sus labios temblorosos estaban pálidos y apenas podía terminar una oración coherente. ¿Qué dijiste? ¿No dijiste que ibas a atrapar al rey de los peces con la lanza antes? ¿Por qué no hiciste eso? No hay rey pez. Lo que está bajo el bote no es un pez. La voz del pescador iba y venía, entremezclada con su respiración. No es un pez, entonces ¿qué es? Es una persona, una persona. Gritó el pescador emocionalmente inestable. Cuando se comunicó con Sam Dabo, Chen He encendió la linterna de su teléfono y la apuntó al pequeño bote. La boya hecha a medida estaba en la esquina del bote. La boya era mucho más grande que una boya normal, y Chen He caminó hacia ella con curiosidad. Vio algo blanco y largo como pelo pegado al costado del bote. Chen He era valiente, algo acababa de suceder dentro de la presa, pero aún se atrevía a pararse junto al agua. Mirando hacia el agua, nadie sabía qué tipo de monstruo espeluznante se escondía en su interior. Chen He entrecerró los ojos y metió la mano en el agua fría para agarrar la cuerda. Sacó el bote hasta la orilla y lo fijó al muelle. Notó que el pescador todavía estaba en su modo frenético y que Sam Dabo no le estaba prestando atención. Esta es mi oportunidad. Al activar la grabadora, Chen He saltó al bote y lo sacudió. Rápidamente agarró la boya, que no se veía muy diferente de las del mercado salvo por su tamaño. Era mucho más grande. La superficie es muy resbaladiza y tiene una capa de aceite. Espera, hay una línea en el medio. Esto se puede abrir. Chango apretó la boya y la abrió. Salió un hedor. Esto no se lo esperaba. Había un dedo meñique dentro de la boya. La carne ya se había descompuesto y no había ninguna mancha de cadáver,
por lo que era imposible saber cuándo le habían cortado el dedo. La boya esconde un dedo humano, entonces ¿de qué está hecho realmente su cebo? Chen He tenía claro por qué el rey pez estaría interesado en el cebo de este hombre. Usando la tela del bote, Chen He limpió sus huellas dactilares de la boya y la volvió a colocar. Luego saltó del bote y caminó hacia el pescador con disgusto en el rostro. Cuando se movió, la expresión de su rostro cambió lentamente. Para cuando Chen He llegó al hombre, su expresión había vuelto a la normalidad. El pescador se había llevado el susto de su vida. Se aferró al hombro de San Dabo y comenzó a murmurar. Persona, como algas, flotando hacia la superficie en grupos. La reacción del pescador fue similar a la de los visitantes que visitaron su haunted house con malas intenciones. Chen He dio este diagnóstico después de una mirada. ¿Le llevamos al hospital? Seguro que tiene algo en la cabeza. De acuerdo. San Dabo arrastró al hombre desde el suelo, pero este lo apartó de un empujón. No estoy mintiendo. Ese no es el pez rey. Es una persona. ¿El pez rey se ha transformado en una persona? San Dabo soltó una débil risilla. Tranquilo, vamos primero al hospital. ¿Qué hospital? No estoy enfermo. El hombre apartó a San Dabo. De repente, recordó algo y corrió hacia el banco. Tras un momento, de duda, saltó a una barca. ¿Qué haces ahora? San Dabo, preocupado por la seguridad del hombre, corrió tras él. Cuando llegó, el pescador ya había abandonado la barca. Metió aquel babe hecho a mano en su bolsillo. ¿Sigues preocupado por ese babe en un momento como este? ¿Tu vida o ese bab, ver? El pescador ignoró a San Dabo. Después de agarrar el babe, echó a correr lejos de la presa. Por mucho que San Dabo le llamara, el hombre no se giró. ¿Ya no quiere la caña de pescar? Pero seguro que esta caña es más cara que ese babe. Quizá haya algún secreto dentro de ese bober. Chen He apartó a San Dabo del agua. Hermano, ¿sabes el nombre y la dirección de ese hombre? ¿Quieres ir a buscarlo? También soy un aficionado de la pesca. Deseo intercambiar información con él y devolverle la caña de pescar. Su nombre es Yukingia. Un tipo extraño. Después del divorcio con su esposa, ha estado viviendo solo en el este de Hyuhyang. No tengo la dirección exacta, pero sé que no está lejos de la presa. Después de obtener la valiosa información, Chen He agarró la caña y persiguió al hombre. San Dabo miró a Chen He, que había desaparecido en la oscuridad, y se rascó la cabeza. Todos estos tipos son muy extraños. No estará inventando excusas para robarme la caña de pescar, ¿verdad? Chen He tenía buena resistencia, sostuvo la caña y siguió al hombre a una distancia fija. Sospechaba que el hombre estaba relacionado con un asesinato. Necesitaba descubrir más, y además de eso, quería saber qué había visto el hombre en la presa. Capítulo 576. Necesito un fantasma submarino, 2 en 1. Desde que obtuvo el teléfono negro, Chen He ha desarrollado muchas habilidades nuevas que técnicamente no tienen nada que ver con operar una casa embrujada, habilidades como seguir a alguien y vigilar. Sostuvo la caña de pescar y siguió al pescador desde lejos. El pescador se había sorprendido demasiado en la presa y corrió todo el camino a casa, sin darse cuenta de que Chen He lo seguía. Había algunas casas que no estaban lejos de la presa y parecían bastante viejas y decrépitas. El pescador se detuvo en una de las casas. Miró a su alrededor y sacó una llave. Actuó extremadamente sospechoso antes de deslizarse por la puerta. Seguro que corre rápido. Chen He esperó hasta que el hombre entrara en la casa antes de acercarse. Se apoyó contra la puerta y miró hacia adentro a través del hueco. La casa era mucho más grande de lo que esperaba y tenía su propio patio. ¿Debo llamar a la puerta para decirle que estoy aquí para devolverle su caña de pescar, o debo saltar la valla? Cuando Chen He todavía dudaba, hubo un sonido que provino del interior de la casa. Las pupilas de Chen He se entrecerraron y continuó mirando a través del hueco. El pescador estaba arrodillado frente a su propia nevera. Tenía las manos en el suelo y seguía murmurando algo entre dientes. Sonaba como si estuviera pidiendo perdón a alguien. ¿Sufrió algún tipo de trauma en la presa? ¿Por qué está llorando delante de la nevera? ¿La víctima está guardada dentro de la nevera? Lo que sucedió después confirmó indirectamente la especulación de Chen He. El pescador confesó su culpa ante la nevera. Se inclinó y golpeó su frente contra el suelo.
El polvo y las lágrimas ensuciaron su rostro. Esto continuó durante otros 10 minutos antes de que el hombre se calmara. Usó las mangas para limpiarse la cara y luego sacó una pala del interior de la casa. ¿Qué planea hacer? Cheng-he podía ver claramente aunque estuviera fuera de la casa. El pescador no paró de descansar y comenzó a cavar un gran agujero en el patio. ¿Cavando un agujero? ¿Para esconder el cuerpo? De nuevo, Cheng-he acertó, el pescador abrió el frigorífico y sacó de él varias bolsas negras de gran tamaño. Le temblaban los brazos y se arrodilló varias veces ante las bolsas negras de plástico antes de echarlas al agujero. Nunca más volveré a pescar en mi vida. A partir de ahora, cada año, quemaré papel moneda para todos vosotros. No importa lo mucho que necesitéis, lo quemaré. El hombre murmuró palabras extrañas. Cogió la pala y se dispuso a tapar el agujero que había cavado. Cheng-he sabía que no podía esperar más, o más tarde tendría que abrir él mismo este agujero que el hombre habría tapado. ¿Hay alguien ahí? Cheng-he llamó a la puerta. Este repentino anuncio asustó tanto al pescador que tembló y se cayó al agujero que había cavado. Al instante, le apareció un sudor frío en la cara. Soy el tipo que estaba a tu lado en la presa antes. Se te olvidó llevarte la caña de pescar, y el trabajador de allí me pidió que te la trajera. Cheng-he miró al hombre a través de la rendija de la puerta. Hermano, ¿estás bien? Te ves agotado. ¿Quieres que te llame al número de emergencias? En cuanto oyó que Cheng-he iba a llamar al número de emergencias, el hombre empezó a entrar en pánico. Se esforzó por salir del agujero. No hace falta. Puedes dejar la caña de pescar en la puerta. Ya la cogeré yo luego, ¿vale? Hermano, por tu voz, no pareces estar muy bien. ¿Seguro que está todo bien ahí dentro? ¿Estoy bien? Estoy muy bien. Solo deja aquí la caña y márchate. El hombre estaba tan alterado que tenía la cara cubierta de sudor. Gritaba y, al mismo tiempo, empujaba como loco el montículo de tierra dentro del agujero. No puedo marcharme, no pareces estar bien. ¿Por qué no abres la puerta para que pueda entrar a echar un vistazo? Si de verdad estás bien, entonces me iré. Cheng-he se negó a moverse de la puerta y el pescador ya sintió ganas de echarle una maldición. ¿Por qué tengo tan mala suerte de toparme con alguien así? Se apresuró a usar la tierra para cubrir las bolsas negras y luego abrió la puerta cuando aún intentaba recuperar el aliento. Estoy bien. Ahora dame la caña de pescar. Pero no te ves tan bien. Dame la caña de pescar. Dámela. El hombre estaba casi arrinconado. Rugió, y probablemente debido a esa acción violenta, cuando su cuerpo tembló, el flotador en su bolsillo se cayó. El flotador luminoso hecho a medida se derrumbó en el suelo. Cuando Cheng-he trabajó con él antes, no lo apretó bien, por lo que el pequeño trozo de dedo se soltó. El pescador actuó mucho más rápido que Cheng-he. Usó su cuerpo para bloquear la vista de Cheng-he. ¿Qué fue eso? Viste mi secreto. Es solo jamón, ese es mi ingrediente secreto. El pescador arregló el flotador. De repente se calmó increíblemente. Su agitación previa desapareció por completo, e incluso se volvió para sonreírle a Cheng-he. Sin embargo, esta era una sonrisa forzada y, combinada con ese par de ojos que obviamente estaban tramando algo, hizo que Cheng-he se sintiera un poco incómodo. Mi caña de pescar en realidad también está hecha a medida, es muy cara. Gracias por traerla de regreso a mí. ¿Qué tal si entras y te sientas? El hombre estaba ajustando su respiración y su tono sonaba bastante extraño. Está bien. Cheng-he parecía honesto y crédulo. Parecía que no haría más daño. Cheng-he silenciosamente presionó un botón en la grabadora dentro de su bolso y entró a la casa. El gran agujero en el patio no había sido llenado completamente y había tierra por todas partes. Planeo plantar algunas verduras aquí, así que estuve labrando la tierra antes. El hombre de repente se volvió muy amigable. ¿Por qué no entras a la casa y te sientas? Capturé varios peces de río temprano en el día. Ya que estás aquí, deberías quedarte para probar mi cocina. Cheng-he entró en la habitación sin mostrar ninguna reserva. Cuando entró por la puerta, el hombre que lo seguía silenciosamente cerró la puerta y luego levantó la pala en sus manos.
La sonrisa en su rostro desapareció por completo y sus ojos se llenaron de odio y resentimiento. Se centró en la parte posterior de la cabeza de Chen He. Buscó la oportunidad perfecta para emboscar a Chen He por detrás. Sin embargo, antes de encontrar esa oportunidad, el hombre frente a él de repente se quitó la mochila. Luego, sin previo aviso y sin razón, usó la mochila para golpearle la cara. Esto fue demasiado repentino y su plan fue completamente interrumpido. La mochila le dio justo en el puente de la nariz. La vista del hombre estaba bloqueada. Antes de que tuviera tiempo de recuperarse, sintió un intenso dolor proveniente de su estómago. Sintió como si lo hubieran pateado con fuerza. Su cuerpo chocó contra la puerta y la pala se le cayó de las manos. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, el dolor comenzó a irradiarse por todas partes de su cuerpo. Alguien lo estaba agrediendo, la verdad cruzó por su mente. Estaba confundido y por un momento, incluso se sintió agraviado. Para. Deja de patearme. ¿Qué demonios? Usó sus manos para protegerse la cabeza. La pala había sido pateada y el hombre se retorcía en el suelo. Sin embargo, su atacante no parecía que fuera a detenerse pronto. Fue golpeado durante varios minutos. No fue hasta que el hombre se sintió cansado que el dolor en su cuerpo desapareció. Su cuerpo estaba cubierto de moretones. El pescador se desplomó en la esquina de la sala de estar y miró a Chen He con miedo y precaución. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me atacaste? Porque querías matarme. Chen He recogió la pala del suelo y se sentó en el sofá. ¿Con cuál de tus ojos viste que quiero matarte? Puedo ver esa intención en tus ojos. Chen He no perdió tiempo discutiendo con él, hombre. Te haré algunas preguntas y será mejor que las respondas con sinceridad. ¿Me seguiste aquí solo para hacerme algunas preguntas? Primero, ¿qué viste en la presa? Chen He preguntó directamente, no quería perder tiempo. No hay pez rey en el agua. El hombre respondió después de un momento de vacilación. Vi a una persona. ¿Una persona? Sí, con 4 extremidades y pelo. El terror rebosaba en los ojos del hombre. Había más de una. Cuando dejé caer el cebo al agua, hubo muchas cosas similares bajo el agua que se apresuraron a la superficie. Muchas de ellas. Chen He asintió. Segunda pregunta, ya sé qué tipo de cebo estás usando. Dime, ¿por qué lo usas y cómo sabes que les gusta este tipo de cebo? No sé de qué estás hablando. El pescador seguía tratando de negarlo. Está bien, si no quieres responder a esa pregunta. La policía pedirá más detalles que yo. Tercera pregunta, ¿has estado en la ciudad de Liwan antes y tomaste el último autobús de la ruta 104? Sembrar semillas estaba relacionado con el feto fantasma y el fantasma del agua en la presa Jiujiang del Este estaba relacionado con sembrar semillas, por lo que Chen He quería ver si el pescador había ido a pescar un fantasma del agua. ¿Era solo un pasatiempo o tenía otro motivo? ¿Ciudad de Liwan? El hombre pareció confundido. Parecía genuino, por lo que probablemente no estaba relacionado con el culpable en la ciudad de Liwan. Después de hacer algunas preguntas más, Chen He llamó directamente a la policía. En cuanto al resto de la historia, te dejo que se la cuentes a la policía. 20 minutos más tarde, los agentes de la comisaría de Jiujiang del Este que recibieron la llamada acudieron al lugar. Debería venir con nosotros a la comisaría. No hay necesidad de esa molestia. Te sugiero que aprendas un poco de la comisaría de Jiujiang del Oeste y todo debería ser lo más simple posible. En el futuro, tendremos muchas más oportunidades de vernos. Después de proporcionar una simple declaración escrita, Chen He también descubrió el proceso criminal del pescador por parte de la policía. El cuerpo que estaba en el patio venía de la residencia de Min Yang. La personalidad de este hombre era algo retorcida. Hace unas semanas, había tenido un enfrentamiento con un vagabundo mientras volvía a casa. Había herido por accidente al vagabundo y este juró vengarse, amargándole la vida al máximo. Después de varias disputas más, el pescador confirmó la dirección del vagabundo tras seguirle hasta su casa. A continuación, fue a la abandonada residencia de Min Yang para matar al vagabundo. Cuando intentó deshacerse del cuerpo por la noche, el pescador notó una sombra de alrededor de 1 metro de longitud flotando en el agua en la presa.
Y fue entonces cuando se dio cuenta de que había un pez rey en la presa de Hyujiang Oriental. Chen He ya había obtenido la información que necesitaba, así que abandonó la casa del pescador para coger un taxi que le llevara de vuelta a New Century Park. La misión relacionada con la chica del teléfono negro todavía no se ha activado, pero al menos puedo confirmar que está relacionada con el fantasma del agua. Es muy probable que su hermana sea uno de los peces rey de la presa. Esta misión de 2 estrellas era más difícil de lo que Chen He había imaginado. El fantasma del agua se escondía dentro de la presa. Si no iba con cuidado, podría acabar arrastrado a las profundidades y eso era muy distinto a una pelea en tierra firme. Me pregunto si el poder de su yin se verá afectado cuando esté sumergido en el agua. Chen He llevaba la mochila y se detuvo en la atracción acuática del parque antes de activar la grabadora. Un tenue olor a sangre se dejaba notar en la brisa nocturna. Vestido con su camiseta roja, su yin se materializó junto a Chen He. ¿Todavía no has encontrado tu corazón? Chen He siempre podía ver un destello de tristeza en el rostro de su yin. Hasta ahora, no había descubierto que buscaba su yin, todo lo que podía hacer era esperar que su yin encontrase su felicidad. Le ordenó a su yin que se metiera en la piscina y cuando el agua fluyó sobre su cuerpo, Chen He se dio cuenta de que su conexión con su yin se debilitó bastante. El poder de su yin también se vio afectado hasta cierto punto. Ya que esto ocurre en una piscina normal, si de verdad nos lanzamos a la presa el problema será mucho mayor. Tengo que mantener cerca a Su Yin, así que ahora necesito desesperadamente un fantasma que pueda sumergirse en el agua. Al entrar en la casa encantada, Chen He sacó su cómic para considerar los fantasmas disponibles. Yan Danyan, el niño del mal olor, Bai Kuyulin. Después de repasar la lista de fantasmas, Chen He se dio cuenta de repente de que tenía un fantasma con muy poca presencia. Cogió su mochila y corrió hacia el escenario de la Villa de los Ataúdes para abrir la puerta de una antigua casa. Había 2 parasoles creciendo en diagonal en el patio. Junto a uno de los árboles había una gran cuba de agua. Ya tengo un fantasma que vive en el agua en mi casa encantada. Chen He se acercó a la cuba de agua y pudo ver algo con forma de bola flotando en el agua. Cuando Chen He se acercó, la bola se sumergió lentamente en el agua y un rastro de burbujas permaneció en la superficie. Era un fantasma que Chen He había sacado de la Villa de los Ataúdes. Parecía llamarse fantasma de la cuba y se había estado escondiendo dentro de la cuba. Normalmente, también provocaba muchos gritos a los visitantes. La casa encantada ha sido muy amable contigo, y hoy es el momento de que le pagues el favor a tu benefactor. Chen He y Su Yin se situaron en lados opuestos de la cuba. Observaron al fantasma que se escondía en el fondo. El fantasma se abrazaba las rodillas y soplaba burbujas, meneando la cabeza. Vas a enfrentarte a un fantasma del agua extremadamente aterrador, no puedes ser tan cobarde. Chen He hizo que Su Yin sacara al fantasma del agua y convocó a otros fantasmas para darle al fantasma del tanque un entrenamiento intensivo. No te pido que seas capaz de matar a todos, pero tienes que poder escapar rápido por lo menos. Después de terminar la investigación, ven y tráeme las noticias. Capítulo 577, Botella de agua, 2 en 1. El entrenamiento para el fantasma del tanque se centró principalmente en evasión, resistencia y velocidad. Chen He no necesitaba que el fantasma del tanque tuviera un alto poder de ataque, solo deseaba que el fantasma pudiera regresar con vida después de obtener la información necesaria. Contaré con todos ustedes para que le enseñen las cosas correctas. Chen He cerró la puerta que conducía al escenario subterráneo y regresó al cuarto de descanso del personal para tomar un merecido descanso. Miró su teléfono y descubrió que tenía varios mensajes sin leer. La mayoría de ellos eran de la tía de Wen Wen y algunos de Su Wan. La mayoría de los mensajes le pedían a Chen He su ubicación. Cuando la tía de Wen Wen llegó al parque del nuevo siglo después de su hora de trabajo, había descubierto que el padre y la hija ya habían sido llevados por Chen He. Uno podría entender que estuviera un poco preocupada. La mujer no me llamó después de la serie de mensajes. Esto probablemente significa que pudo confirmar la seguridad de la pareja de padre e hija. Después de pensarlo por un tiempo, Chen He sintió que era mejor si le enviaba una respuesta a la mujer. Probablemente porque ya era tan tarde, la mujer no respondió. No le pasó nada, ¿verdad? Chen He sacudió la cabeza y sintió que había estado un poco demasiado sensible últimamente.
Si alguien que hablaba con él se veía envuelto en algún accidente, entonces su mundo sería un lugar muy caótico. Colocó su teléfono en la mesita de noche y luego sacó el teléfono negro para mirar la lista de tareas diarias. Reparar, promover y expandir. La misión con dificultad normal no significa mucho para mí. Si hay una misión de pesadilla, podría considerarla. Tumbado, Chen He tomó a Xiao Xiao y al gato blanco y se acurrucó en la cama con ellos. Levantó la manta y decidió dormir temprano esa noche. Con suerte, mañana por la mañana, el fantasma del tanque podrá darme una sorpresa. Chen He no planeaba demorarlo más. La noche siguiente, planeó terminar la misión del fantasma del agua gemelo. Un escenario de miedo submarino. Probablemente incluso aquellos diseñadores de casas de terror de ultramar no se atreverían a intentar algo tan atrevido. Esto debería ser una primicia para cualquier operador de casa embrujada. Abrazando la cabeza difusa del gato blanco, Chen He se quedó dormido lentamente. Hacia las 5 de la mañana, antes de que el sol saliera del horizonte, Chen He se despertó. Tenía las extremidades frías, pero el hombre no sentía ninguna molestia. Mi temperatura corporal sigue bajando, pero no es tan evidente como antes. No durmió mucho tiempo, pero Chen He se sintió renovado y refrescado. Cuanto más tarde es, más energía tengo. Mi necesidad de dormir también está disminuyendo lentamente. ¿Es algo bueno o malo? Chen He ya no era una entidad singular. Si se derrumbaba, los fantasmas de su casa encantada también perderían su hogar. No puedo abandonar a estas pobres almas, no tendrán ningún otro lugar a donde ir. Por otra parte, no hay nada más que pueda hacer por ahora. Espero que la tragedia que le ocurrió a la anciana en Coffin Village no se repita aquí. Poniéndose su ropa, Chen He entró en el escenario subterráneo. Cuando entró en Coffin Village, lo que vio lo sorprendió. El fantasma de Bat estaba usando una velocidad que no encajaba con su apariencia para evadir los ataques combinados de su Jin y Bai Kuyulin. Siempre logró evadir los ataques de los dos con un giro imposible de su cuerpo antes de que los ataques pudieran conectarse. El hombre parece poseer una agilidad que es más alta de lo que esperábamos ya que pasó mucho tiempo viviendo en el agua. Es como una anguila resbaladi, que es muy difícil de atrapar. El viejo Zhou y Duan Yue se pararon a un lado. Observaron la escena mientras daban sus comentarios. Más lejos había un grupo de maniquíes con trajes de estudiante que estaban allí solo para disfrutar del espectáculo. Esa es una comparación interesante, pero parece que el entrenamiento especial ha tenido mucho éxito. Este fantasma de Bat es alguien con gran potencial. Chen He convocó de nuevo a su Jin y Bai Kuyulin. Sacó al fantasma de Bat de la casa encantada y lo colocó en la atracción acuática del parque temático. Una vez que su cuerpo entró en contacto con el agua, la velocidad del fantasma de Bat aumentó una vez más. Su velocidad era muy rápida, pero la expresión de su cara era como antes. Parecía recordar los días en que solo era un fantasma escondido en el fondo de la tina y su única responsabilidad era soplar burbujas. Cuando esta misión de prueba termine, ya no necesitas meterte dentro de esa pequeña tina. Te encontraré un gran estanque. Chen He estaba muy satisfecho con la transformación del fantasma de Bat. Le preocupaba que el sol pudiera herir al fantasma, así que después de una breve observación, envió al fantasma de Bat al cómic. Ahora tengo otra carta de triunfo. A las 8:20 de la mañana, el director Luo y el tío Su llegaron al parque temático antes de lo habitual. Había dos hombres de traje siguiéndolos. Xiao Chen, permíteme hacer algunas presentaciones. Este es mi antiguo socio de negocios, solíamos ir a la misma universidad. Es el director ejecutivo Bai de la organización Chaohai. La actualización de las instalaciones de nuestro parque temático será un proyecto conjunto con su empresa. El director Luo sonó brillante, pero Chen He notó que cuando presentó al hombre, sus ojos estaban muy tranquilos y no había ni una sola onda de felicidad. En todo caso, había un rastro muy bien escondido de precaución. Viejo amigo, este es el cerebro detrás de la casa encantada de nuestro parque temático, Chen He. El director Luo entonces se las arregló para presentarle al director ejecutivo Bai. ¿Usted es el Chen He? El gerente general Bai miró a Chen He mientras mentía amablemente. Ser capaz de mantener corriendo una casa embrujada tan grande por su cuenta y después crear tantos escenarios de miedo detallados, eso es increíble. Estoy muy impresionado. Extendió su mano hacia Chen He. Si hay una oportunidad,
Tal vez también podríamos considerar una colaboración entre nosotros. Chen-He miró el rostro del hombre y pensó que le parecía muy familiar. Lo pensó por un largo rato y entonces dio en el clavo. Había visto una foto en el teléfono del ingeniero del parque futurista. Era una foto de una reunión y una de las personas en la foto era el gerente general Bai. ¿Por qué alguien que tuvo tratos con el parque temático futurista vendría a trabajar junto con el parque New Century? Con confusión en sus ojos, Chen-He movió sus ojos en silencio para mirar al director Luo. Este entendió el significado en sus ojos. Bajó su palma y entonces se señaló a sí mismo. Le estaba diciendo a Chen-He que sabía sobre estas cosas y que él sería capaz de manejar todo. El director Luo era un empresario exitoso. Chen-He decidió dejarle tales asuntos a los empresarios y no dijo nada. Sabía que el director Luo tenía su propio plan. Probablemente quería obtener beneficios del hombre y, al mismo tiempo, evitar que el plan malvado del hombre tuviera éxito. Ojalá todo se pueda llevar a cabo con éxito. Después de despedir, Chen-He pudo sentir algo de desesperación del director Luo. Si no fuera por la presión del parque temático futurista, probablemente no habría dado un paso tan arriesgado. Parece que tengo que aumentar mi velocidad. Debería concentrarme en completar las pocas misiones en Eastern Yugian primero. Si hay algún bando que se atreva a interponerse en nuestro camino, simplemente se los daré de comer a San Ya o Bai Qiulin. Después de 2 días de relajación, Chen-He sintió que ya tenía que hacer algo. A las 9 de la mañana, el parque temático abrió y comenzó un nuevo día. Dentro del corredor de un edificio particular en Eastern Yujiang, las manos de Wen estaban agarrando con fuerza la puerta de la habitación y lloraba fuerte. Sus grandes ojos estaban llenos de lágrimas y la escena parecía bastante triste. He cumplido mi parte de la promesa al dejarte ir al parque temático y ahora es tu momento de cumplir tu parte de la promesa e ir a la escuela como una niña obediente. La mujer con la ropa de oficina se agachó junto a Wen. Trató de separar a Wen de la puerta, pero la niña agarró la puerta y no quiso soltarla. Aunque el padre de Wen sufría una enfermedad mental y su inteligencia era mucho menor de lo normal, para un padre que se preocupaba profundamente por su hija, esto era más bien el instinto de un animal. Se removió en su asiento y quiso detener a la tía de Wen. Hermano, yo también amo a Wen, pero si no quieres que se vuelva como tú en el futuro, tienes que dejarla ir a la escuela. Las palabras de la mujer fueron agudas y se clavaron directo en el corazón del hombre. La mayor preocupación de este padre era que su hija acabara como él cuando creciera. Dejó de moverse, ya no debatió el salvar a la pequeña. Solo hago esto por tu bien. Llegará el día en que esté viejo. Wen, si no tienes poder para cuidar de ti misma, ¿qué será de las dos cuando yo sea viejo? La tía de Wen cogió a la niña, agarró la bolsa del colegio que estaba en el suelo y la arrastró por la fuerza hasta abajo. Cuando estés en el colegio, tienes que escuchar las palabras de la maestra y no te metas en discusiones o altercados con los demás estudiantes. La mujer llevó a Wen al autobús. La niña parecía haber renunciado a su resistencia. Abrazó su mochila y mantuvo la cabeza baja como si estuviera muy triste. Media hora más tarde, la mujer dejó a Wen en una escuela privada de rehabilitación. En esta escuela había muchos alumnos como Wen, incluidos niños que sufrían hiperactividad u otras enfermedades. Profesora Wen, dejaré al niño con usted. La mujer realmente se preocupaba por Wen. Antes de marcharse, le dijo muchas veces al profesor Wen que le preocupaba que la niña sufriera acoso en la escuela. ¿Serás tú quien la traiga después del colegio? La que habló era una profesora. Era más bien rechoncha y llevaba gafas. Llevaba el pelo corto y aparentaba unos 40 años. Su voz era dulce y suave. Sí, gracias por tu ayuda. La mujer dio 3 pasos y se volvió para mirar a Wen. Al final, subió al autobús, al fin y al cabo, tenía que ir a trabajar. Wen no levantó ni una sola vez la cabeza para mirar a la mujer, evidentemente descontenta. Entremos. La mujer puso la mano en el hombro de Wen y la empujó lentamente hacia adelante. Tras cruzar la puerta principal, entraron en una escuela muy singular. No era muy grande y estaba dividida en 2 partes, interior y exterior. En ese momento, en el pequeño campo exterior, había un profesor que dirigía a unos cuantos niños para que hicieran algunos ejercicios. Las acciones eran muy sencillas,
pero los dibujos que hacían los niños eran completamente diferentes y extraños a su manera. Sin embargo, esta escena no era nada divertida, en todo caso, hacía que a uno se le apretara el corazón. Wen parece que odia mucho ese ambiente tan raro. Le quitó la mano a la señora del hombro y sacó una botella de agua de su mochila. No bebió agua. En lugar de eso, abrió la tapa para poder ver directamente la superficie del agua. La maestra Wen ya había visto esa acción tan rara de Wen, entonces no la detuvo cuando la llevó caminando hasta el edificio. En medio del salón había una fila de mesas de plástico cuyos bordes estaban muy bien cubiertos. Había una maestra que les estaba diciendo algo a los alumnos en el salón. Xiao Su, ¿te importa arreglarle un asiento? Yo tengo que atender a otra cosa, por lo que te la dejo a ti. Ok. La maestra vio a Wen. Cuando vio a la niña, sus cejas se le juntaron un poco, pero pronto volvieron a la normalidad. Le ordenó a la niña que se sentara en el fondo del salón. Ambas se trataron como si fueran invisibles. De cierta manera, ese era el mejor arreglo. Sentada al fondo, la niña se apoyó sobre la mesa. No sacó su libro de texto de la mochila. Solamente se sentó y miró el agua que había en la botella. Murmuraba para sí misma, pero parecía como si estuviera conversando con la botella de agua. Su voz era muy baja y como el salón era muy ruidoso, de verdad nadie le puso atención. Fue hasta que la maestra empezó a usar el proyector para enseñarle sobre animales que el salón comenzó a calmarse. La maestra llamó a los alumnos para que respondieran sus preguntas. Casi todos los alumnos respondieron, pero Wen siguió conversando con la botella de agua. Cuando la maestra oyó su voz, se enojó mucho. Liu Wen, ven y dinos qué animal es este. Cuando la niña oyó que alguien la llamaba por su nombre, levantó su cabeza confundida. Cuando se dio cuenta de que todos la estaban viendo, se notó mucho que se desconcertó. ¿No sabes? ¿Y entonces este qué es? La maestra cambió otra foto y apareció una rana en el pizarrón. Wen seguía sin decir nada. No sabía qué hacer y sus palmas se le llenaron de sudor. Ya te lo he dicho muchas veces, esto es una rana. ¿Cómo es posible que sigas sin recordarlo? La maestra bajó del podio. Mientras más veía a la niña, más se enojaba. Siempre estás abrazando esta botella de agua, pero nunca bebes de ella. Si alguien más intenta beber tu agua, hasta lo arañas en la cara. De verdad que, me pregunto qué habrá dicho el doctor de ti. A la maestra de verdad no le caía bien Wen. Señaló la imagen del pizarrón. Te lo voy a decir de nuevo, esto es una rana. ¿Podrás recordarlo esta vez? La niña siguió sin responder. Se quedó viendo la botella de agua sobre la mesa. ¿Sigues sin decir nada? La maestra agarró de los hombros a Wen y la jaló para que se parara en el pasillo que estaba entre las dos filas de mesas. Vamos, repite la acción que está en la imagen. Wen seguía sin reaccionar. Al final, con las múltiples señales y advertencias de la profesora, la niña pareció comprender por fin lo que quería decir. Imitó a la rana del dibujo y se acuclilló en el suelo. Apoyó las manos en el suelo y utilizó sus 4 extremidades para sostener el cuerpo. Recuerda esta pose, es una rana. Te lo preguntaré de nuevo en la próxima lección. La profesora hizo que Wen volviera a su asiento y continuó con la clase. Quitándose el polvo de las manos, Wen se levantó y volvió a apoyarse en la mesa. Se quedó mirando la botella de agua. Nadie tocó la botella, pero el agua de su interior empezó a ondularse por sí sola mientras una hebra de pelo negro que estaba en el fondo del agua flotaba hacia la superficie. La clase de la mañana terminó pronto. Después de comer, llegó la hora de la siesta. Wen seguía dispuesta a tener su sitio en la esquina. No protestó ni hizo ruido. Se abrazó a su mochila y a su botella de agua mientras caminaba obedientemente hacia su cama. Dejó caer la bolsa a sus pies y colocó la botella de agua junto a la almohada. Al cabo de media hora, cuando los niños empezaban a dormirse, entró la profesora encargada de patrullar el aula. Cuando se detuvo junto a Wen, se dio cuenta de que a su lado había una botella de agua sin cerrar. ¿Por qué hay un pelo negro en el agua? La profesora cogió la botella y vertió el agua en el retrete. A continuación, dejó la botella en la encimera, junto a la cama. A las 2 de la tarde, los niños se despertaron lentamente.
Lo primero que hizo Wenwen en cuanto abrió los ojos fue volverse para mirar la botella de agua que tenía junto a la almohada, pero fue incapaz de encontrarla. La niña, presa del pánico, empezó a mirar a su alrededor. Finalmente encontró la botella sobre la encimera, pero el agua que contenía se había derramado. Wenwen tiró la botella de plástico al suelo con fuerza suficiente para que se rompiera. Sin embargo, seguía sin encontrar el pelo dentro de la botella y empezó a llorar a gritos. En ese momento, la profesora Xiao Su conversaba con el profesor de educación física. Sus cuerpos se inclinaban lentamente el uno hacia el otro y reían y charlaban. Estaban charlando alegremente cuando oyeron el llanto de Wenwen. La profesora se quejó con impaciencia. Es ella otra vez. Realmente me pregunto si esta chica no nació con retraso mental, pero en realidad es una chiflada. Al abrir la puerta, la mujer se acercó a la niña. No tenía ni idea de lo que le había ocurrido a Wenwen porque la niña se negaba a comunicarse. Se agachó para recoger los trozos de la botella y, cuando vio que Wenwen seguía llorando, Xiao Su agarró a la niña y la sacó de la habitación, encerrándola en otra. Deja de molestar a los otros niños. Primero te daré tiempo para que te calmes. Cuando termines de llorar, volveré a buscarte.